Hola, ¿qué tal? Extiendo mi saludo a nuestra doctora Doménica Muselli, a nuestro compañero. Mi nombre es Márquez Wilfredo y junto con mi compañero Carlos Narváez vamos a estar dando inicio a lo que es el seminario de inteligencia. Ok, dando inicio así al seminario de inteligencia, mi nombre es Márquez Wilfredo, ¿ok? Hoy hablaremos sobre la inteligencia y algunos términos. ¿Ok? El concepto de inteligencia ha sido y es motivo de discrepancias entre algunos psicopatólogos. Hoy haremos referencia a las definiciones que han contribuido a ir perfilando un concepto que a nuestro juicio ayuda a entender y a medir esta capacidad. ¿Ok? Luego de algunas definiciones de algunos autores que estaré nombrando ahora, citando, luego vamos a inferir más o menos de nuestro concepto propio de inteligencia, ¿ok? Bien, según William Stern, la inteligencia es la facultad personal de adaptarse a nuevas exigencias, utilizando para ello adecuadamente las pautas del pensar que disponga. Lippmann nos dice que la inteligencia es la facultad de captar objetivamente ciertos contenidos dados y elaborados con sujeción a determinadas metas. Y Wetzler nos indica que la inteligencia, o nos define que la inteligencia es la facultad compuesta o global del individuo de actuar adecuadamente, pensar razonablemente y relacionarse efectivamente con su mundo circundante. Ahora bien, luego de haber citado estas definiciones de estos psicopatólogos y autores, entonces podemos inferir que la inteligencia es una capacidad general para resolver problemas nuevos. Es la capacidad para utilizar el pensamiento reflexivo en forma eficaz y productiva. También podemos decir que la inteligencia es la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio y es la capacidad multifactorial compuesta de una serie de capacidades y actitudes más o menos independientes. Ahora bien, una vez señalados los conceptos más relevantes en relación a la inteligencia y su conceptualización, y luego nosotros podemos inferir de que esta es una capacidad del individuo de pensar, razonar, reflexionar, entre otras, ahora revisaremos lo que son los procedimientos para poder evaluar esta capacidad que llamamos inteligencia y lo podemos reducir en dos categorías que son los análisis factoriales y los análisis descriptivos. Ok, entonces dentro de los procedimientos de evaluación vamos a tener lo que son los análisis factoriales y los análisis descriptivos. Bien, entonces, en los análisis factoriales a comienzos del siglo, Thorndike diferenció la diferencia en tres tipos principales o factores de inteligencia, que son la inteligencia abstracto-verbal, la inteligencia práctica y la inteligencia social. La inteligencia abstracta o verbal la define como una habilidad en el uso de símbolos lingüísticos, mientras que en la práctica como una habilidad del manejo de objetivos y la social como una habilidad del trato con el gente o las personas. En cuanto al análisis descriptivo, desde el punto de vista se puede demostrar la existencia del importante rasgo de conducta inteligente y talentosa que tienen especial relevancia en la práctica vital y que van más allá de los planteados, o sea, van más allá de los planteados por lo que es el análisis factorial que acabamos de mencionar. Entonces, Heinz Rolf Lucker cita en su texto La problemática del diagnóstico de personalidad a Seinfeld Beck, no sé si se pronuncia así, bueno, la doctora me corregirá, que quien ha descrito los siguientes 10 rasgos de la inteligencia y del talento, ¿ok? Entonces, estos se subdividen en 10 rasgos, ¿ok? Entonces, tenemos lo que son el grupo de la inteligencia táctica, como el primer rasgo, sapiente, múltiple y sagaz. En la inteligencia teórica tenemos el rasgo de seguro, prudente y metódico. Y en la inteligencia práctica tenemos el experimentado, el reflexivo y el ocurrente, que lo vamos a hablar más adelante. Bien, entonces, en cuanto a la inteligencia táctica, ¿ok? Este tiene tres rasgos, según los que ya mencionamos anteriormente. Entonces, sabiendo pues que este se divide en inteligencia táctica, teórica y práctica, ¿ok? Entonces, en la inteligencia táctica tenemos tres rasgos que son el sapiente, múltiple y sagaz. Entonces, en el sapiente vamos a tener un dominio de las habilidades mediante la paciencia y la laboriosidad, ¿ok? El múltiple va a tener la capacidad de resolución de situaciones mediante el talento y juicios. Y el sagaz va a tener resolución de problemas ante situaciones sorpresivas con seguridad y confianza.
Es decir, en el múltiple, por ejemplo, el individuo tendrá la capacidad de resolver variedad de situaciones que se le presenten, que estas situaciones van a exigir del individuo un talento original directo y de un juicio maduro. ¿Okay? En cuanto al sagaz, el individuo en situaciones sorpresivas podrá localizar de inmediato la circunstancia decisiva y resolver con rapidez y con seguridad, con confianza plena, la situación planteada tanto de palabra como de hecho, por supuesto. Ok, en cuanto a la inteligencia teórica, vamos a tener 4 rasgos acá, que va a ser el seguro, prudente, crítico y metódico. Okay, con este rasgo, el individuo puede captar en sus rasgos, la redundancia, más significativos a partir de un punto de vista apropiado para ello. Una misión ya comprometida en general para solucionarla con el procedimiento más simple que sea posible. ¿Okay? En cuanto al rasgo prudente, frente a una misión que exige juicio, este va a tener la facultad de comparar valorativamente todos los aspectos que puedan favorecer la solución. Crítico, el individuo tendrá la capacidad o la facultad de reconocer sin prejuicios el valor de cualquier objeto y seleccionarlo diferenciadamente de otros objetos y valores. Y el metódico va a tener la facultad de reconocer claramente los caminos apropiados para soluciones de la misión y proseguir planificadamente por ellos, incluyendo también lo que son soluciones transitorias. Ok, en cuanto a la inteligencia práctica, tenemos acá los 3 últimos rasgos que son el experimentado, el reflexivo y el ocurrente. Ok, entonces, en cuanto al experimentado, el individuo en cada situación y bajo cada circunstancia puede describir con seguridad las virtudes y los defectos de los hombres y de las cosas que los rodean, evitar ensayos y pruebas inútiles al reconocerlos prontamente. En el reflexivo, el individuo que tenga la capacidad, obviamente, de mantener la calma, o sea, en esta el individuo puede tener la calma y quedar libre de pasiones, de prejuicios y de reproches. En situaciones peligrosas, apremiantes y contradictorias puede conservar fácilmente la clara y segura visión del observador y del juicio indubitable sobre lo que se debe hacer, dejar de hacer y el procedimiento a seguir en cada caso. Y en el ocurrente, en el ocurrente acá el individuo incluso antes del juicio pensado y elaborado mediante la evaluación de las circunstancias, este puede verificar la afluencia de soluciones y objetivos de todo tipo, emergentes de niveles inferiores de intelecto. Entonces, en la práctica clínica nos surge la necesidad de cuantificar el compromiso de la inteligencia y en lo posible determinar cuáles son los factores alterados. Por supuesto, obviamente la inteligencia tiene un gran valor, tiene gran valor, obviamente, en lo que es la aproximación descriptiva, en especial durante una entrevista clínica. Fundamentalmente, la inteligencia es una capacidad que desde el punto de vista psicopatológico corresponde a un instrumento de vivenciar que enriquece nuestra perspectiva clínica, por supuesto, cuando la medimos y la cuantificamos. Por eso es importantísimo medir lo que es la inteligencia, cuantificarla. Y para esto hay unos tests que más adelante los vamos a mencionar. Entonces, básicamente es esto. La inteligencia según el análisis descriptivo, con estos 10 rasgos importantísimos que describimos hace un momento, que son el sapiente, múltiple, sagaz, seguro, prudente, crítico, experimentado, reflexivo y ocurrente. Donde, pues, una vez estudiado esto, podemos inferir o afirmar que de todos estos rasgos, los factores más importantes de la inteligencia son la capacidad de asimilar y de tener la capacidad de operación lógica. Ahora bien, como acabamos de mencionar hace un instante, existen unos tests que nos permiten medir y cuantificar la inteligencia. Entonces, uno de estos es el test de Wechsler, que a continuación vamos a describir y vamos a ordenarlo según sus pruebas en tomos a factores básicos de asimilación y razonamiento lógico. Entonces, siguiendo de cerca el análisis hecho por David Rapport en su texto de test de diagnóstico psicológico, el test de Wechsler está dividido en dos subtests, que son el subtest verbal y el subtest manual.
Entonces, estos subtextos a su vez se pueden dividir en diferentes, ¿ok? Se subdividen, pues. Entonces, el subtexto verbal esencialmente tiene entonces vocabulario, información, semejanzas y comprensión. Y tiene un subtexto de concentración que tiene aritmética y dígitos. El subtexto manual tiene el subtexto de coordinación, que me va a hablar de ensamblaje, visomotor, construcción de cubos y símbolos y dígitos. Y tengo el de organización visual, que es organización de historias, y completación de figuras, que es de operación lógica. Entonces esto lo vamos a describir en adelante. Bien, entonces, en cuanto a los test de Wechsler, ya mencionamos que se subdividen. Entonces tenemos el subtest verbal y el subtest manual. En cuanto a esto, estos también se subdividen, ¿ok? Entonces, el subtest verbal tiene popularización, semejanza y comprensión. Entonces, una vez que estamos en el subtest verbal, tenemos el vocabulario, que en este caso el examinador solicita al paciente que tenga que decir las siguientes palabras, como por ejemplo, carne, rebanada, compasión, osado, tangible, etc. ¿Ok? En información, se le pide al paciente que responda a preguntas que se solicitan o que solicitan información de diversos tipos, que supone que un sujeto ha almacenado a través de su relación con el ambiente que lo rodea. Por ejemplo, cuáles son los colores de la bandera chilena, de Venezuela, etc. ¿Qué es el Vaticano? ¿Qué es una iglesia? ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿A qué temperatura se congela el agua? Entonces, este tipo de preguntas nos va a examinar la memoria, en especial la memoria remota. Este subtexto también mide fundamentalmente lo que es la capacidad de asimilación. En cuanto a semejanza, en este se le indica al paciente que relacione dos palabras entre sí y encontrar qué es en aquello lo que tienen en común. Por ejemplo, hacha y sierra. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué similitud pueda tener? Huevo y semilla. Elogio y castigo. Mosca y árbol. Entre otras. Este subtexto me va a examinar la capacidad de relación y asociación al evaluar la formación de conceptos verbales. Y en cuanto a la comprensión, consiste en 30 preguntas, para cuyas respuestas no se necesita ni conocimiento ni vocabulario especial. Por ejemplo, ¿por qué lavamos la ropa? ¿Por qué debe la gente pagar los impuestos? ¿Por qué los sordos de nacimiento se quedan por lo general sin hablar? Entonces, este subtexto me va a examinar lo que es el juicio. Ahora tenemos lo que es el subtexto manual, que en este se subdivide en el subtexto de coordinación visomotor. Entonces tenemos el de ensamblaje, construcción de cubos y símbolos y dígitos. Entonces, el de ensamblaje, obviamente se le entrega al paciente una pieza, se le entrega unas piezas de un muñeco, un perfil, una mano y un elefante, las que el sujeto debe ir ensamblando. Esto va a medir la capacidad de anticipar la figura total. A partir de ella, mide la capacidad de asociación, de memoria asociativa, corresponde a la capacidad de asimilación de la inteligencia, asimilación de figuras globales relacionadas con las partes que la construyen. En cuanto a la construcción de cubos, acá con cubos cuyas caras están igualmente coloreadas, el paciente debe reproducir un diseño geométrico con las caras de los cubos que son blancas, rojas, mitad blanca, mitad roja, frente al diseño geométrico que se debe reproducir. Entonces el paciente debe realizar estas dos operaciones, una operación analítica y otra sintética. Entonces estas etapas se hallan entrelazadas. Y en cuanto al símbolo y dígitos, este subtexto mide fundamentalmente lo que es la psicomotricidad, que si bien es condición necesaria para un funcionamiento óptimo de la inteligencia, en sí misma corresponde a otro capítulo de psicopatología. Y luego tenemos el subtexto manual del grupo de organización visual, que este va a tener comprendido lo que es la orientación de historias y construcción de cubos. ¿Okay? Entonces, en cuanto a la ordenación de historias, hay que ordenar en sucesión significativa una serie de dibujos. Intervienen dos momentos en el desarrollo de este subtexto. Entonces, un momento analítico, sintético, para focalizar la atención en lo importante y marginar lo accesorio. Por ejemplo, los elementos esenciales de una sucesión de dibujos es en que dos niños pelean e interviene un adulto, son
la riña, lo que es la revista, la reconciliación y el adulto. Una vez captado lo esencial, viene un segundo momento de anticipación que me consiste en imaginar qué situación correspondería antes o después de la relación al detalle esencial de este dibujo. Esta anticipación es una suposición abstracta que sigue las reglas del pensamiento lógico, del razonamiento deductivo e inductivo. En el ejemplo, el sujeto, una vez que ha localizado su atención en la riña, en la pelea, la revista, la reconciliación y el adulto, organiza una secuencia a través de anticipar qué corresponde antes y después, desde una perspectiva lógica, y así puede concluir que los niños pelean por una revista, interviene el adulto y se reconcilian. Entonces, este subtexto me va a medir fundamentalmente la capacidad de raciocinio o razonamiento lógico de la inteligencia. Y el de la construcción de cubos, este subtexto mide fundamentalmente lo que es la concentración. El de aritmética lo hace sobre patrones interiorizados, este lo hace sobre modelos externos. Esto será tratado, por supuesto, en otro capítulo porque no compete acá, pero básicamente mide fundamentalmente lo que es la concentración. Entonces, en resumen, el test de Wechsler mide el rendimiento inteligente. Algunos de sus test, como la aritmética y dígito y completación de figuras, símbolos y dígitos, son menos específicos de la inteligencia y se cree que deben ser abordados en relación a la psicopatología que evalúan. El resto son más específicos en cuanto a ponderación de aspectos sustanciales a la inteligencia. Para aproximarlos a una evaluación de los aspectos propios de la inteligencia se consideran siguientes subtest, como el subtest verbal, que es de información, comprensión, semejanza y vocabulario, el subtest de coordinación visomotora, que es el de ensamblaje y construcción de cubos, y el subtest de organización visual, que es ordenación de historia, y se centra en el análisis del subtest específico de inteligencia, donde puede afirmar que este me va a evaluar fundamentalmente la capacidad de asimilación de la inteligencia de los siguientes subtests, que son los que el principal, que es vocabulario, información, comprensión y ensamblaje. Y luego me va a evaluar fundamentalmente la capacidad de operación lógica de los siguientes subtests, que va a ser la semejanza, construcción de cubo y ordenación de historia. Básicamente sería esto. Entonces, podemos decir que entonces la inteligencia, por supuesto, es una capacidad mensurable. Mientras más objetiva sea la evaluación, mayor utilidad nos presentará en lo que es el trabajo clínico. Entonces, en este sentido, la aplicación de los test estandarizados es una herramienta de primera línea. Sin embargo, es útil que el clínico se oriente previamente, a grosso modo, sobre el estado de la inteligencia de un paciente para confirmar si se justifica o no un examen más exhaustivo de esta, por supuesto, a través de un test. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Carlos Narváez. Voy a continuar con el seminario de inteligencia. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la evaluación clínica, sin antes mencionar que la palabra inteligencia fue introducida por Cicerón y está ligada a la percepción, que es la capacidad de recibir la información, y la memoria, que es la capacidad de almacenar información. Entonces, para aclarar allí, conseguimos que en la práctica clínica nos surge la necesidad de cuantificar el compromiso de la inteligencia y en lo posible determinar cuáles son los factores alterados. Este tiene gran valor la aproximación descriptiva, en especial durante la entrevista clínica o en condiciones en que la cuantificación de la inteligencia nos parece un detallísimo innecesario. Pero en lo fundamental, la inteligencia es una capacidad que desde un punto de vista psicopatológico corresponde a un instrumento de vivenciar que enriquece nuestra perspectiva clínica cuando los medimos y cuantificamos. Claro, con la finalidad de que esta medición sea lo más objetiva posible, se han desarrollado pruebas de rendimiento estandarizadas denominadas test de inteligencia. Sin embargo, no siempre es necesario ni posible someter al sujeto a un test de inteligencia, por lo cual el clínico debe adquirir el máximo de destreza en la determinación de compromiso de la inteligencia a través de la entrevista clínica. Tenemos que a través de una entrevista la inteligencia se puede evaluar. ¿En qué aspecto? Bueno, en el manejo del lenguaje, que es la riqueza de las palabras y el uso de nueva información por parte del paciente, que denota la capacidad de asimilación de manera importante. También tenemos, además, se puede evaluar el juicio
través de cómo el paciente reacciona ante determinadas situaciones, como relaciones sociales o problemas cotidianos y extracotidianos. También tenemos el razonamiento lógico. Se comprueba por la manera en que el paciente separa lo sustancial de una situación de lo accesorio de la misma. Y también la capacidad de abstracción. Es notable cuando se evalúa la habilidad de inducción y deducción. En cuanto a la capacidad de asimilación, tenemos pruebas, por ejemplo, como las de semejanza, en donde le preguntamos al paciente, por ejemplo, la pera y la manzana, ¿qué son? Bueno, debe responder que son frutas, pues, o que son el rojo y el verde, también colores. Entre otras pruebas tenemos la del refrán. Por ejemplo, tenemos este de aquí, de que quiere decir de tal palo de tal astilla, pues. En cuanto al ejemplo de capacidad de juicio, le haríamos al paciente preguntas como que, ¿qué haría usted si mientras pasea encuentra a un niño de 2 años solo jugando cerca de un barranco? Bueno, una respuesta adecuada sería retirar al niño del peligro, y una respuesta inadecuada, no hacerlo pues nada o ir a buscar a otra persona. En cuanto a las pruebas que miden la capacidad de razonamiento lógico, en la entrevista clínica, le preguntamos al paciente cuánto es 100 menos 7 y también 86 menos 7. Para esta tarea requiere de gran concentración, la cual puede estar afectada pues, por ansiedad u otro factor. Una vez hecha la prueba de los 7 y si la respuesta no fue las acertadas o resultados ambiguos, repetimos la prueba, pero empezamos desde 3, pues restando 3 en este caso. Empezando desde 20, ¿cuánto es 20 menos 3? ¿Cuánto es 17 menos 3? ¿Cuánto es 14 menos 3? Si falla las dos pruebas, preguntarle al paciente si ha tenido problemas manejando dinero cotidianamente, como por ejemplo al comprar en la tienda alguna vez le entregaron un menor valor por el cambio. Bueno, voy a hablar un poco sobre el retraso mental o compromiso precoz de la inteligencia. Debemos de tener en cuenta de que esto no es una enfermedad, sino una condición. Bueno, se ha expresado el grado de inteligencia por un valor que se llama edad mental. Este equivale al grado de madurez intelectual típico de cada edad cronológica. La edad mental es un puntaje basado en el rendimiento de una prueba de desarrollo mental y que se determina por el nivel de dificultad que es capaz de resolver el sujeto en las pruebas de test. Esto significa que si un niño solo pasa los límites correspondientes al promedio de los 10 años, tendrá un puntaje correspondiente a 10 años de edad mental, independientemente de su edad cronológica real. El niño estrictamente normal tendrá una edad mental igual a su edad cronológica. Si su edad mental es mayor que la cronológica, será de inteligencia superior al promedio, y si la primera es inferior a la segunda, habrá un retardo de su desarrollo intelectual, es decir, su inteligencia será inferior a la normal. Entonces, el término retraso mental hace referencia a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio que se presenta junto con deficiencia de adaptación y se manifiesta durante el periodo de desarrollo antes de los 18 años. Para indicar el grado de inteligencia se utiliza el coeficiente intelectual, que no es más que una cifra con la que medimos la inteligencia de cada persona. Para conocer esta cifra se realizan unas pruebas en las que se mide por una parte la edad mental y por otra la edad cronológica, multiplicado por 100. Y a partir de estos datos se calcula el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual tiene la ventaja de indicar la capacidad mental más o menos de una manera absoluta, pudiendo compararse directamente un coeficiente intelectual con otro. El coeficiente intelectuales iguales representa grados iguales de potencia intelectual, tanto que la edad mental
o el número de años de retardo no nos da una idea exacta del grado de inteligencia sin que conozcamos al mismo tiempo la edad cronológica. En cuanto a los retardos mentales, tenemos primero aquí el retardo mental mínimo, que es un coeficiente intelectual entre 71 y 85, también denominado limítrofe, donde tiene las características que presenta son la gran limitación en la pobreza del pensamiento abstracto. Son muy funcionales y concretos en su razonamiento. En medios socioculturales de poca existencia intelectual, es frecuente que pasen desapercibidos, adolecen de matices elaborados y profundos, caracterizándose por la simpleza y la superficialidad. Otro tipo de retardo tenemos el retardo mental leve, que es un coeficiente intelectual entre 50, 55 y aproximadamente 70. Bueno, el paciente carece de pensamiento lógico abstracto, son incapaces de deducir o de inducir o de llevar a cabo procesos de análisis o síntesis. Si logran alcanzar una idea abstracta, esta es muy limitada, mal formada y ligada a aspectos concretos y reales de la experiencia. Es lento en percibir los objetos que le rodean y en entender las órdenes que le dan, llevando a cabo captaciones selectivas sin distinguir lo esencial pues, de lo accesorio. Son muy dependientes del ambiente. En relación al lenguaje, muestran un pobre caudal de palabras con capacidad de comunicar deseos y afectos, pero con simpleza y superficialidad. Otro tipo de retardo es el retardo mental moderado. Este es un coeficiente establecido entre 35 y 50. Este es muy deficiente intelectualmente, no logra más que un pensamiento muy concreto, siendo incapaz de concebir conjuntos o elevarse desde una serie de observaciones particulares a un principio general. El nivel de lenguaje es muy pobre, vocabulario restringido a términos corrientes que son empleados en una sintaxis elemental. Este lenguaje lo usan para pedir lo que necesitan, escasamente para expresar afecto. Entienden las situaciones de peligro y se protegen. Tenemos también el retardo mental severo, que es un coeficiente intelectual entre 25 y 40. Este compromiso es global y acentuado. Caminan, tienen hábitos alimenticios elementales, con control ocasional de esfínteres. Su lenguaje es a base de palabras o frases simples, a veces meros gritos. Debido a su capacidad de comprensión rudimentaria, pueden obedecer ocasionalmente a órdenes sencillas e inmediatas. No entienden la situación de peligro como tales, salvo salvo los elementalísimos como el fuego, por ejemplo. Ok. Otro es el retardo mental profundo, que es un coeficiente intelectual menor de 20, caracterizado por la carencia o casi inexistencia de vida psíquica. Puede detectar, puede detectarse una vida vegetativa o unos actos elementales que surgen ocasionalmente y que hacen suponer una edad mental correspondiente a algunos meses. La mayoría se muestra desconectado del medio ambiente. Por último tenemos el puerelismo, en donde los rendimientos intelectuales del paciente corresponden a los de un niño. El compromiso es transitorio, dado que el cuadro es funcional. Corresponde a una de las formas de presentación del síndrome de Ganser. Sus rendimientos intelectuales están groseramente distorsionados, muy contradictorios y disarmónicos. Entre los ejemplos tenemos que un paciente que desempeña un cargo público de alto nivel reaccionaba con crisis regresivas en las cuales su discurso es el propio de un niño de 2 años,
un lenguaje elemental balbuciente. Entonces, el cuadro se inicia en relación a un súbito aumento de responsabilidades familiares. Voy a hablarles ahora sobre un poco del deterioro o compromiso tardío en la inteligencia. Entonces, tenemos que la palabra deterioro, introducida por la psiquiatría por Kaplan, es hoy día ampliamente usada. Algunos las usan para señalar múltiples estados de déficit, pero en general existe consenso en considerarlo un término que implica déficit intelectual. Entonces se empieza a hablar de un deterioro fisiológico debido al transcurso de los años. Hay un porcentaje de deterioro normal que aumenta con la edad. El valor medio es de 0% a los 24 años, 16% a los 59 años, etc. A los 65 años, la media del coeficiente intelectual es la de un niño de 11 o 12 años. Cuando el deterioro total de un sujeto es superior al deterioro normal para su edad, este es un deterioro patológico. Cuando el sujeto tiene un deterioro totalmente mayor en un 20%, en relación a lo que corresponde a su edad, quiere decir que la influencia del deterioro patológico es manifiesta. Si bien el deterioro fisiológico y el deterioro patológico tienen los mismos efectos desde el punto de vista psicométrico, sin embargo, es evidente que esta correspondencia no implica que ambos deterioros sean cualitativamente idénticos. Clínicamente, es distinto el deterioro de un anciano normal comparado con alguien con un compromiso, o sea, en un sujeto joven. Entre los deterioros tenemos el deterioro psicoorgánico, que es un deterioro que designa una deficiencia cognitiva importante, pero subrayando su necesaria conexión etiológica con el daño orgánico cerebral. Entre otros tenemos el pseudodeterioro, que es un déficit intelectual del paciente que presenta casi las mismas características que el deterioro psicoorgánico, pero cuya causa es funcional. Lo más frecuente es que se ve al paciente de edad que cursan una depresión. Otro es el deterioro reversible, presentado por los pacientes con patologías orgánicas susceptibles de mejoría. Por ejemplo, un hidrocefalo normotensivo, un hematoma subdural crónico, enfermedad de Wilson porfiria, una insuficiencia cardíaca congestiva, entre varios otros. También tenemos el deterioro irreversible, que es un deterioro producto de un daño neuronal definitivo, que no presenta mejoría espontánea ni por intervenciones terapéuticas. También tenemos el deterioro reciente, que es un estado de deterioro que se presenta como algo nuevo en el paciente, de solo semanas o meses de evolución, que habitualmente sigue un curso progresivo y que está relacionado con una patología que está provocando daño neuronal. Este puede ser reversible o irreversible. El deterioro antiguo, deterioro por lo general irreversible, ya definitivo, producto de un daño neuronal delimitado y no progresivo que el paciente sufrió en un pasado remoto. El poder diferenciar un deterioro reciente de un deterioro antiguo es de suma importancia clínica, ya que implica actitudes del todo distintas. Ayuda el observar cómo vive el paciente sus déficits intelectuales. Otro es la pseudodemencia. Es un análogo al concepto de pseudodeterioro. Es un déficit intelectual grave clasificado como demencia, que presenta casi todas las mismas características en la demencia psicoorgánica, pero cuya causa es funcional. Es frecuente el diagnóstico en personas ancianas deprimidas.